Es una madrugada de 2013 en Ojinaga, Chihuahua, una ciudad fronteriza donde el desierto empieza a un lado de la carretera y termina del otro lado del río. Una niña de 14 años carga una maleta más grande que sus propios planes. No va a la escuela, no va a la casa de una tía. Va a subirse a un transporte que la va a alejar 1500 kilómetros de su madre, de su hermano, de la única vida que conoce. Nadie a esa edad decide algo así por gusto, que hace que un adolescente cambie su cuarto, su ciudad y a su familia por una pista de entrenamiento que ni siquiera ha visto. Este video cuenta la historia de Alegna González, la mujer que hoy sostiene un récord nacional que ningún otro mexicano había tocado y que empezó por decir adiós antes de tiempo. Aquí en Atletas a Fondo no vas a encontrar una lista de medallas leída de corrido. Vas a encontrar la decisión tomada por una niña y por una madre que hizo posible todo lo que vino después. Ojinaga no es una ciudad pensada para producir campeones de marcha atlética. Es un punto en el mapa donde la vida diaria se mide en distancias largas entre el trabajo y la casa, entre un lado de la frontera y el otro. Ahí crece Alegna Aride y González Muñoz, nacida el 2 de enero de 1999, criada por su madre Yadira, que trabaja en una agencia aduanal y que en algún momento tomó la decisión de sacar adelante sola a sus dos hijos. Esa decisión silenciosa y sin aplausos es el primer cimiento de esta historia, aunque en ese momento nadie la note como tal. Alegna misma la describe como un ejemplo de empoderamiento, la imagen de una mujer que decidió resolver su vida sin esperar a nadie más. Antes de cualquier medalla, esa fue la primera lección que Alegna aprendió en su propia casa. La marcha entra en la vida de Alegna casi por accidente, empujada por sus tíos en una competencia escolar donde ganar no significaba nada más que un diploma y una tarde distinta. A esa edad caminar rápido no es un plan de vida, es un juego entre primos, una manera de pasar la tarde en un pueblo fronterizo donde las distracciones no sobran. No hay entrenador famoso todavía, no hay pista de nivel internacional. Solo una niña que camina rápido y una ciudad que no tiene manera de medir qué tan rápido. Nadie en Ojinaga tiene el ojo entrenado para saber que esa niña ya se mueve distinto a las demás. Hasta que un día llega un hombre que sí sabe medirlo. Ignacio Zamudio fue finalista olímpico en los 50 kilómetros de marcha en Atlanta 1996. Cuando ve caminar a Alegna, reconoce algo que en Ojinaga nadie más tiene el entrenamiento para identificar. La invitación que le hace no es a un campamento de fin de semana, es a mudarse al Centro Nacional de Desarrollo de Talentos Deportivos y Alto Rendimiento en la Ciudad de México, a 1500 kilómetros de distancia, 14 años. Sola, la respuesta inicial de su madre es un no rotundo. No vas, no vas. Es una reacción entendible en cualquier madre que cría sola a sus hijos y que de pronto escucha que uno de ellos se va a ir a vivir a otra ciudad con extraños apenas siendo una niña. La familia completa entra en la conversación. Discuten, negocian, finalmente ceden. Y ahí está la maleta de la primera escena cargada por una niña que no sabe todavía si va a extrañar más su cama o su idioma cotidiano. El que se habla solo en casa, por eso desde el primer día en la Ciudad de México, Alegna aprende una lección que ningún entrenamiento físico enseña. Aprende a estar sola en un lugar sin rostros conocidos, entrenando una disciplina que exige repetición extrema, kilómetro tras kilómetro, sin la recompensa inmediata de ganar algo todavía. Por eso, cada llamada a su madre se vuelve un ritual necesario, no un lujo. Por eso los primeros años bajo la guía de Zamudio no traen medallas de inmediato, traen algo menos visible. Una técnica que se corrige centímetro a centímetro, una resistencia que se construye caminata tras caminata, un cuerpo que aprende a moverse durante horas sin el trote que otros corredores sí tienen permitido. La marcha atlética es un deporte que castiga cualquier despegue de los pies del suelo. Un juez puede descalificar a un competidor por perder el contacto con el pavimento durante una fracción de segundo, algo casi invisible para un espectador cualquiera, pero decisivo para quien lo practica. No hay margen para el descuido y ese margen estrecho es exactamente lo que Alegna decide dominar, lejos de casa, sin la posibilidad de rendirse un fin de semana y volver a Ojinaga a mitad de camino. Cada sesión de entrenamiento en el centro de alto rendimiento es, a la vez, una clase de técnica y una clase de resistencia emocional, dos disciplinas que Zamudio insiste en entrenar al mismo tiempo porque sabe que una sin la otra no sostiene una carrera de 20 kilómetros. El precio de esa decisión se paga durante años, no en un solo momento. Se paga en cumpleaños de su hermano que se celebran por videollamada. Se paga en la ausencia de su madre en entrenamientos que otras niñas sí tienen acompañadas. Es razonable pensar, aunque no está confirmado con sus propias palabras, que esa distancia forzada temprano fue precisamente lo que templó la manera en que hoy enfrenta la presión de una carrera larga
carga, sin nadie más a quien recurrir en el momento exacto del esfuerzo, solo su propio ritmo y su propia cabeza. Alegna misma ha dicho, hablando de su madre, que ella decidió vivir su vida sola y que está orgullosa de lo que hizo por su hermano y por ella, porque fue una muestra de empoderamiento saber apoyarla. Esa frase no es un adorno, es la clave que explica por qué una niña aceptó finalmente subirse a esa maleta. Los años de entrenamiento construyen algo que no se ve en televisión. Zamudio no solo corrige la técnica de Alegna, la convierte en una atleta capaz de sostener ritmos de competencia internacional durante horas. Ella escala categorías, sube de nivel y en el camino aparecen las primeras marcas que empiezan a poner su nombre en las listas nacionales. Nada de esto ocurre de la noche a la mañana. Ocurre en la acumulación de miles de días idénticos, cada uno una repetición más de la misma decisión que tomó a los 14 años, ahora convertida en rutina adulta, hasta que finalmente llega mayo de 2026. La cita es en Río Mayor, Portugal, sede del Gran Premio Internacional de Marcha. Alegna debuta ese día en una distancia nueva para ella, la media maratón, 21 kilómetros de asfalto que exigen algo distinto a lo que había corrido antes. No es una prueba que haya ensayado durante años. Es una apuesta calculada por su cuerpo entrenado durante más de una década, puesta a prueba por primera vez en una distancia que ni ella misma sabe todavía cómo va a responder. El reloj arranca temprano con el frío todavía pegado al asfalto portugués. Kilómetro tras kilómetro, Alegna sostiene un ritmo que ningún otro mexicano había sostenido en esa prueba. No hay explosión, no hay arranque desesperado. Hay una cadencia constante, la misma que perfeccionó durante años de entrenamiento invisible en la Ciudad de México, ahora convertida en el único lenguaje que le importa sobre el pavimento. La llegada se produce en 1 hora, 32 minutos y 15 segundos, récord nacional. Un registro que llevaba tiempo firme sin que nadie lograra moverlo hasta esa mañana en Río Mayor. Y no llega sola al podio y Ximena Serrano cruza en segundo lugar, Valeria Ortuño y Valeria Flores completan el cuarto y quinto puesto. Un podio prácticamente mexicano en tierra portuguesa en una prueba que Alegna corría por primera vez en su vida. La escena, vista desde fuera, parece un triunfo individual. Vista de cerca, es la prueba de que el sistema que recibió a una niña de 14 años hace más de una década ya produce en cadena atletas capaces de dominar una distancia internacional el mismo día. Ese resultado no es un destello aislado. 2 semanas después, en el Gran Premio Internacional de Marcha de Madrid, Alegna vuelve a romper su propio registro y se corona otra vez, esta vez ya sin la sorpresa del debut, sino con la frialdad de quien sabe exactamente qué ritmo puede sostener. Semanas más tarde, en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo, gana el oro en la media maratón de marcha en su propio continente frente a rivales que ya la conocen y que ya la temen. Y un año antes de todo esto, en el Campeonato Mundial de Atletismo de Tokio, ya había subido al podio con una medalla de plata en los 20 kilómetros, la primera confirmación internacional de que aquella niña de Ojinaga podía competir contra el mundo entero, no solo contra su continente. 3 podios distintos en 3 países distintos en un lapso de meses. La niña que salió de Ojinaga sin saber qué tan lejos podía caminar ahora encabeza una racha que la propia disciplina reconoce como uno de los mejores momentos de la marcha femenil mexicana en su historia reciente. Nada de esto se puede explicar solo por talento natural, se explica por una década completa de repeticiones anónimas, entrenamiento tras entrenamiento, en una ciudad que no era la suya, bajo la guía de un hombre que una vez fue finalista olímpico y que decidió apostar su tiempo en una niña que nadie más había visto correr. Y desde ese día la pregunta ya no es si Alegna puede competir con el mundo, sino hasta dónde puede llevar esa ventaja. Cada récord que rompe se convierte en el nuevo punto de referencia para las siguientes generaciones de marchistas mexicanas, entrenadas, muchas de ellas, bajo el mismo sistema que la recibió a ella con apenas 14 años. La distancia que una vez la separó de su madre, hoy la mide en minutos y segundos, no en kilómetros de soledad. Sigue entrenando en la Ciudad de México, sigue hablando con su madre después de cada competencia y sigue caminando literalmente hacia un horizonte que ya incluye los próximos Juegos Olímpicos. La moraleja de esta historia no vive en el podio de Río Mayor. Vive en la maleta que una niña de 14 años cargó sin saber si estaba tomando la decisión correcta. La distancia más difícil que Alegna González ha recorrido no se mide en los 21 kilómetros de una media maratón. Se mide en los 1500 kilómetros que separan Ojinaga de la Ciudad de México y en la valentía de una madre que en contra de su primer instinto dejó ir a su hija para que pudiera encontrar su propio camino. A veces el sacrificio más grande no lo hace quien se va. Lo hace quien se queda esperando la siguiente llamada. Si esta historia de sacrificio silencioso te dejó pensando, te recomiendo ver también el documental de Mariel Salazar, La Chaparrita de Oro en Santo Domingo 2026, otra atleta mexicana que construyó su lugar en el podio sin la ayuda de un centro de alto rendimiento.